Ingresa otro paciente en Estados Unidos con los síntomas del ébola. Se trata de un estudiante de la Universidad de Yale que viajó recientemente a Liberia. El joven se encuentra aislado y bajo observación en el Yale New Haven Hospital de Connecticut y en las próximas 24 horas se sabrá si tiene la enfermedad letal o no. La epidemia de ébola, que azota sobre todo al África Occidental, ha causado ya más de 4.000 muertos e infectado a casi 9.000 personas en el peor brote de la historia. Pero lo que queremos aquí es informarlos, no crear pánico, por eso sí que sepan ustedes cuáles son las medidas preventivas que se debe hacer. Y para eso hemos invitado al doctor Héctor Bolívar, especialista en enfermedades infecciosas. Doctor, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Veíamos ahora otro caso en observación con síntomas de ébola, un estudiante de Yale que fue a Liberia, regresó. También es el tema de la enfermera, ¿no?, que viajó en una línea comercial. Se dice que el contagio es solamente por fluidos. Simplemente porque vayamos, por ejemplo, en un avión con una persona, ¿podemos adquirir la enfermedad? No, posiblemente no, porque hasta donde sabemos el virus no se transmite a través del aire, no es como el virus de la influenza o el virus del sarampión o otro tipo de infecciones. Y esto es algo afortunado porque de otra manera la cantidad de personas infectadas sería mucho mayor. En un avión no ocurre esto. Otra cosa que sabemos ahora mucho mejor, que se han estudiado casos en Estados Unidos, la enfermedad tiene 3 fases. Inicialmente la fiebre, ciertos dolores sistémicos como el dolor de cabeza, el dolor estomacal. Pero el problema más complicado desde el punto de vista de contagio ocurre hacia la segunda o tercera fase, cuando el paciente vomita, cuando el paciente tiene hemorragias, tiene diarrea. Este es el momento más crítico desde el punto de vista de contagio y de riesgo de contraerlo. ¿Hay alguna explicación científica para este brote? ¿La enfermedad existía? ¿Por qué este brote ahora? Bueno, hay ciertas teorías. ¿Mutan estas enfermedades? ¿Van No, variando? hay un factor muy importante, y es que por primera vez en los 30 años que lleva esta enfermedad, por primera vez se presentó en áreas urbanas densamente pobladas en el África Occidental. Desafortunadamente se detectó como epidemia ya muy avanzada en estos países. En los últimos 25 o 30 años la población en Liberia, en Guinea y en estas regiones aumentó en un 300%. Siempre habían ocurrido epidemias en áreas muy aisladas, no más de 300, 400 personas. Y esta vez, en solamente esta epidemia, ya van muchos más casos que todos los que habían ocurrido en 30 años antes. Tenemos declaraciones del presidente Barack Obama al respecto. We're going to make sure that something like this is not repeated and that we are monitoring, supervising, overseeing in a much more aggressive way exactly what's taking place in Dallas initially, and making sure that the lessons learned are then transmitted to hospitals and clinics all across the country. I want to use myself as an example just so that people have a sense of the science here. I shook hands with, hugged, and kissed, not the doctors, but a couple of the nurses at Emory because of the valiant work that they did in treating one of the patients. They followed the protocols, they knew what they were doing, and I felt perfectly safe doing so. No le recomienda a nadie que haga lo que dice el presidente que hizo, ¿no? Bueno, ahí desde el punto de vista científico, si las enfermeras obviamente no tienen síntomas, no hay por qué alarmarse. En África, muchos de los trabajadores que están tratando de localizar las personas infectadas mantienen una distancia de 6 pies y creo que esto es lo que se recomienda. No hay trajes para todo el mundo. El contacto continuo, permanente con los fluidos es lo más grave. Hay una cosa muy importante: las primeras personas que estuvieron en contacto con el señor Duncan, que vivían allí, su esposa, su hijo, ninguno de ellos ha dado síntomas y esa era como la primera fase de la infección. Estamos aprendiendo de estos casos. Las 3 fases, sí, son determinantes. En Texas se cierran 2 escuelas porque fueron en el mismo vuelo, ¿no?, de esta enfermera. En Ohio también porque la enfermera presuntamente fue a visitar a unos familiares. ¿Todo eso es medida puramente preventiva? Son preventivas, pero también son un poco la reacción humana lógica que ocurre en todas las epidemias. Históricamente ocurrió con el VIH hace 25, 30 años en ciudades como Miami, ocurrió antes en la época de muchos siglos atrás, cuando la peste bubónica. Pero desde el punto de vista científico, yo diría que son adecuadas, que hasta que no conozcamos y no logremos controlar
la diseminación de la infección en Estados Unidos, es mejor ser prevenidos y tal vez abusar un poco de exceso y no quedarnos cortos, que fue lo que pasó en Dallas, desafortunadamente, desde el principio. Estamos seguros aquí en Miami, y cuando digo Miami, un lugar de tránsito donde pasan muchos Estamos personas. seguros en el sentido de que definitivamente no va a pasar lo que pasa en África, no es una infección que se vaya a extender en las calles, que vayamos a ver estas imágenes tan dramáticas. No podría decir lo mismo en el caso de que hayan personas que vengan de Liberia, como el estudiante ahora en la Universidad de Yale. Seguiremos viendo, desafortunadamente, casos aislados, pero hemos aprendido, las medidas se están mejorando y espero que se logre controlar rápido, especialmente en África. ¿Mortal? Es mortal en un 70% de las veces. ¿Ese 70% tiene que ver con la edad? ¿Qué condiciones? Personas de más de 40 años parece que tienen más susceptibilidad, y los niños muy pequeños, los que han sobrevivido sin tratamientos en África, están dentro de un grupo mucho más jóvenes. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento, cuando se puede, es hidratación, reemplazar los electrolitos que se pierden, como el sodio y el potasio, y estas cosas experimentales que se han hecho acá en Estados Unidos, que no sabemos realmente si funcionan porque nunca se habían usado en humanos. Le agradezco mucho, doctor, que haya estado con gracias. nosotros y toda su información. Muchas gracias. Que los haya compartido con nosotros. Bueno. Vamos a una pausa. Al regreso, un periodista argentino denuncia que el gobierno le impidió viajar a Miami y iba a participar de una conferencia en la que iba a denunciar por qué se cuenta la historia de los militares argentinos de la década de los años 70 diferente a otras. Volvemos con la información, con los detalles.